problemas. Primero, que si el poder de compra del narcotráfico es de un penal de máxima seguridad, lo es con la justicia también. Y respecto al tema de Aníbal Fernández, que les pregunto a ustedes, digo, ¿qué pasa con la justicia? Porque no puede ser que todos podamos decir o no si es o no el líder de una banda de narcotraficantes y la justicia no actúe ni a favor ni en contra. Yo el primer tema que me salta es de qué nos salvamos. Porque viendo esta situación y ganar, digamos, se ganó por 3 puntos. Sí, era candidato si a estábamos gobernador. del otro lado... Si Aníbal era gobernador hoy. Si Aníbal era gobernador. Nosotros estábamos en una sociedad que por todo lo que muestran los hechos, quedaba al borde de cuestionar de la disolución. Digo, la idea, lo que nos deja Scioli y el riesgo de Aníbal, eso nos salvamos ahí. ¿Qué fue? 3 puntos, 4 puntos. Sí. Digo, ahora, esa imagen es también el poder que se va. Cuando a mí me cuentan qué dejó, ¿no? Díganme lo bueno y lo malo del kirchnerismo. ¿Viste la pregunta esa que te hacen todos los inocentes? Si te dice lo malo, diga lo bueno. Yo muestro la foto. Digo, y en esa foto, lo que estamos viviendo nos tiene que alegrar de que nos salvamos. Y nos tiene que alertar de todo lo que hay que pasar. Porque el cambio de gobierno lleva 20 días, no llegamos al mes. ¿O no? ¿Cuánto? Digo, nos falta para que sea un mes de cambio de gobierno. Y lo que ha salido a la luz es el caos. Desde los 2.000 muchachos que nombró Vudú, que cuando uno ve que el que vivía en el Médano nombraba 2.000, la idea, ¿no? Sí, bueno, igual las primeras declaraciones sobre este caso, la de cuando anunciaron que los tenían cercados, digo, y fue un anuncio y un desanuncio, también habla de una manera de la inocencia, no, claro, de asumir la política con una inocencia que no se correspondía con la realidad, que debemos transformar entre todos. No es el gobierno, no tenemos que hacer macrismo, digo, es la democracia que se recupera como conjunto contra la idea del desorden revolucionario que nos sacamos de encima. Que de desorden tenía mucho y de revolucionario pero el narcotráfico, digo, hablado como está, con el poder de corrupción que tiene el narcotráfico por la cantidad de dinero, lo que decía recién Santoro, decía, tiene $2 millones afuera que todavía no se devolvieron, y con esos $2 millones puede comprar a cualquier juez, cualquier sistema penal, digo, eso va más allá del kirchnerismo. No, porque el narcotráfico los años que no tuvimos secretario en el área y el tiempo de Granero y la orden de la FDD, ¿cómo va más allá? Digo, está en el centro del relato del kirchnerismo de los últimos años, está la convivencia entre el poder político y el crecimiento de la droga. Ahora, Luis, te traslado esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lucha un Estado, en general, no solo el nuestro, contra el poder económico del narcotráfico? Pensaba, bueno, en Colombia, que es el caso más obvio, que Escobar Gaviria manejaba todo el país, no la cárcel nada más, o la alcaldesa asesinada en México, digamos. ¿Cómo lucha el Estado contra el tremendo poder económico, de armas, de corrupción? Primero, para que haya narcotráfico, tiene que haber complicidad del Estado, de la política, de la justicia, de la fuerza de seguridad. Si no, no puede existir el narcotráfico. O sea, hay que luchar desde adentro. Hay que reformar muy profundamente todo el sistema, hay que reverlo, porque no solo es la culpa de quienes no gobernaron. A mí no me preocupa que me hayan gobernado los Kirchner. A mí me preocupa que lo hayan votado tanto tiempo y ahora veamos cuál es la realidad. O sea, ¿cómo cambiamos esa cultura de votar gobiernos que traen el narcotráfico? Eso es lo primero que hay que ver. Si como sociedad estamos dispuestas a que esto cambie o a verlo, porque hay un fanatismo, un talibanismo por los Kirchner, donde cuando vos decís qué hicieron por el país, te ponen, se pusieron de pie frente al mundo, frente a los fondos buitres. Pero ¿por qué no se pusieron de pie frente al narcotráfico, a la delincuencia? ¿Por qué no equiparon la policía? ¿Por qué no eligieron jueces correctos? ¿Por qué esta corrupción que se está tratando ahora de corregir en el servicio penitenciario bonaerense, en la policía bonaerense que está enfrentada con la federal? Alguien me dijo, y si los agarra la bonaerense los mata, si lo agarra la federal, estos prófugos pueden ir presos, hay intereses opuestos. Es decir, la corrupción llegó al hueso, la corrupción ya no es robo de dinero, la corrupción cuesta vidas. Y lo que está pasando con esta fuga
es una película sobre la Argentina, no sobre 3 prófugos huyendo. Ahora, le quería preguntar, Ángel, si me permitís, a Daniel también, a Luis y obviamente a Julio también, pero tiene que ver con la estructura de la fuerza de seguridad en la Argentina o la estructura de las mafias, como decía recién Luis, enquistadas en la Argentina en los últimos tiempos, más allá del narcotráfico. Y hoy lo hablaba también, por ejemplo, con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que va a recibir gran parte de la Policía Federal, va a recibir 21.000 agentes de la Policía Federal. ¿Cómo se hace para pelear con la corrupción dentro de una fuerza, Policía Federal, Policía Bonaerense, llámenla como quieran, que por ejemplo, o servicio penitenciario, tiene la posibilidad de hacer esto, de liberar 3 presos si es que tiene ganas, de liberar una zona y que crezca el delito de manera indiscriminada, de que empiecen, bueno, de repente, de pronto, a florecer secuestros express por algún sector de la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿cómo se pelea contra eso? Ya Vidal y Macri dijeron, vamos a ir a fondo contra esto. Pero digo, eso puede tener un costo muy elevado. Tal vez esta fuga es un costo de eso. ¿Cómo se hace para pelear? Primero que hubo un error en la política de Scioli de querer poner más policías en la calle, porque al poner más policías en la calle vos tenés policías que cobran menos sueldos, que tienen el chaleco antibalas vencido y demás, y es como las tropas de Napoleón, ¿no? Napoleón le decía, vivan del terreno, vivan de lo que van invadiendo, no de su sueldo, y eso obviamente es un caldo de cultivo. Entonces hay que tener menos policías con mejores sueldos. Menos pero mejores. Claro, que realmente, porque hay muchos policías dignos y que quieren vivir. Pero lo que falta fundamentalmente, y que esto lo demuestra en forma patética, es que no hay inteligencia criminal. Yo creo que el segundo paso del gobierno, después del traspaso de las comisarías de la Federal a la Metropolitana, es hacer una DEA criolla. Es todo lo que es la Policía Federal, la División Antinarcóticos, el cibercrimen y demás, juntarlo con otros grupos, junto con la Unidad de Información Financiera. Ustedes recordarán que en la Argentina Mi Sangre no llegó, no entró escondido en un bote por el río Uruguay o pasando por las montañas. Entró con su nombre y apellido, creó empresas, trajo a la familia, y hay otros 2 o 3 narcotraficantes más muy conocidos que se han instalado en la Argentina. ¿Por qué? Porque fallaron los controles antilavado. Entonces yo creo que hay un plan que incluya policías que cobren muy buenos sueldos, que tengan muy buen entrenamiento e inteligencia criminal. Si no, contra estas estructuras del crimen organizado es muy difícil combatir. Mira, acá hay una cosa importante que va a anunciar Ritondo en los próximos días, y es que va a reducir las departamentales que hay en la provincia de Buenos Aires de 70 a 36. Es decir, que va a haber 2 departamentales por cada jurisdicción judicial. ¿Por qué es importante esto? Porque Scioli lo que hizo fue abrir departamentales en todos lados. Y entonces, ¿qué pasaba? Al titular de la departamental lo ponía el intendente. Y ponía un amigo. No ponía un policía, un tipo capo que la tenga clara sobre el tema de la inseguridad y el crimen organizado. Ponía a su amigo. Entonces, cuando vos, una departamental lleva a varios, tiene varios partidos, ya pones un tipo que sepa del tema y no el amigo del intendente. Porque te voy a decir un caso, por ejemplo. Pero eso no se cambia con la cantidad de departamentales. No. Cuando vos pones un amigo, lo pones a un amigo. En 30, en 70, en 120. Te voy a dar un ejemplo. 3 de febrero. 3 de febrero antes dependía de San Martín. Después 3 de febrero fue su propia departamental. Curto pone al jefe Marcelo Corvera, que no servía para nada, pero era su amigo. Ejemplo. Lo que te digo es, el problema es la cantidad de departamentales o que ponían amigos. Porque amigo puede poner en una o en 20. El intendente ponía a su amigo. Entonces, lo importante es que una cúpula honesta, pero volvemos al punto anterior. Pero volvemos al punto anterior. La corrupción, un poco que es lo que veníamos hablando de modelo, de cómo somos los argentinos, es parte de nuestra cultura, lamentablemente. Pero no de todos. Tiene que ver con Bueno, pero entonces vos achicás. ¿Y cómo sabes que al que achicaste y al que le diste no va a ser lo mismo? Porque el problema que hablamos es que la justicia no funcionó, el sistema penitenciario no funciona, los intendentes no funcionan, las departamentales no funcionan, pero no es porque hay un corrupto que lo encontramos de casualidad, es porque claramente se hace la vista gorda con un montón de cosas. De hecho, Carmela, apoyando lo que decís, fue gravísimo, para mí fue muy grave, pasó inadvertido, por supuesto, en la tremenda polvareda que desata una fuga, pero lo primero que reconoció el gobierno de Vidal fue decir,
tal vez nos equivocamos en anticipar que íbamos a echar a la cúpula del servicio penitenciario. O sea, casi quedando por sentado que esto era una devolución justamente por una decisión política. Es tremendo que estemos acostumbrados a eso. Pregunta, la respuesta de fondo es si la política vuelve a recuperar el prestigio frente a la sociedad. Entonces, cuando ese hecho se da, de ahí vos organizás para abajo. Pero en una sociedad donde la ambición y el negocio se comió la ideología, y entonces vos terminás con la acusación pública al que manda, con esto vos como que liberás hacia abajo. Es decir, la política tiene que recuperar el prestigio en la Argentina. Pero si ese y esto es lento. Julio. Cuando vos te hablas, digamos, al margen de los partidos, vos decís Stolbizer, o decís Sarguine, o decís Pinero, empieza a haber hombres que son respetables por encima de su pertenencia política. Eso es cierto. Ahora, imaginemos esto, hagamos ahora, un eso punteo. construido te permite hacia abajo armar una sociedad. Ahora, si vos tenés que la ambición es el único motivo de los cargos, y de ahí para abajo los tipos dicen, ¿a quién llegó? Sigo yo. Ahora, pero mirá este escenario. Yo pensaba esto y me volvía loco porque la verdad es que asusta y uno parece que está muy lejos de la solución de estos asuntos. ¿Por qué? Porque vos pensás, ¿qué fue lo que pasó? Y dicen las autoridades nacionales y provinciales, no es que lo dicen los periodistas o los investigadores o los detectives privados, lo dicen las autoridades máximas del país. Y bueno, nos anticipamos en anunciar que íbamos a separar la cúpula y tal vez entonces nos devolvieron con esto. Después decís, bueno, ¿por qué no había policías en la casa de los familiares de los prófugos? Y porque la verdad que hay todo un sector de la policía que responde a Aníbal Fernández o a quien sea, entonces no quiere investigar. Entonces tuvimos que relevar a la cúpula de la DDI de Quilmes y también al jefe del Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense, porque también es de Quilmes. Y además, la procuradora de la provincia de Buenos Aires también tiene que ver con esto. Y además, les voy a contar que de los 3 detenidos, uno aportó para la campaña de Quilmes, otro aportó para la campaña presidencial, otro tiene vínculos con un narcotraficante prófugo, otro tiene vínculos con narcos colombianos, 3 están muertos a tiros en General Rodríguez. Digo, es impresionante. Sí, pero esto no es una red pero esto no es así de ahora. Yo recuerdo, todas las veces que se anunció una purga policial, volvieron los secuestros extorsivos. Esto ha sido así en los últimos 15 años en la Argentina. Cada vez que se anuncia una purga, con razones, con causas justificadas, vuelven las represalias contra el poder político. Sí. Entonces, Luis, ¿querías aportar algo? Sí, por ejemplo, vamos a empezar con temas concretos. Hubo muchos nombramientos de policías en los últimos tiempos y del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una gran parte ya tiene carpeta médica psiquiátrica para que los saquen de las funciones de portar armas, de calles riesgosas y sean administrativos. Se están revisando todas las carpetas del Servicio Penitenciario Bonaerense, por ejemplo, que están con licencia médica y están ejerciendo otro trabajo. Sí. A este punto llega la descomposición. Pero, hablando de los intendentes, yo doy una pista. ¿Por qué no tiran el piolín de lo que pasa con Bruera, que tiene un hermano en la comisión directiva de gimnasia, otro en la de estudiantes, que las barras bravas manejan el estacionamiento en el Estadio Único, los taxis truchos, la prostitución, las agencias de seguridad, la corrupción en La Plata? Es una ciudad tomada por barras bravas, por narcotraficantes, consentida por el poder político. Si empiezan a investigar ahí, van a resolver el problema de los barras bravas, van a empezar a resolver el tema de los narcos, la conexión política, de dónde viene la plata, y por qué el gobierno inventó los CEDIN para que se pudieran comprar las casas en Nordelta, para que se radiquen en la Argentina. Se van a encontrar con una sorpresa enorme. La sociedad, la hermandad política, narcotráfico es íntima. Y revisen también el destino de los últimos jefes policiales, qué intendentes le han dado trabajo a los últimos jefes policiales. Estamos en una sociedad descompuesta. Si estamos todos dispuestos a asumir eso, podemos empezar a encontrar la solución. Ahora, Luis, recién lo decía Esta fuga Julio, dejó al descubierto tiene que haber el retrato de Dorian Gray. Claro, tiene que haber una voluntad política real de ir contra esto. ¿Vos ves que la hay? Y una sociedad. Sí, una sociedad A mí lo que acompaña, más me obviamente. preocupa que la voluntad política, me preocupa la sociedad.
La sociedad apaña. Vos decís la sociedad que el gobierno kirchnerista permitió el narcotráfico y se te ponen de pie con el discurso de la inclusión. Y no se dan cuenta que ellos están tan en peligro, los que apoyan a los kirchneristas, como los que no lo apoyamos. Tal cual. Yo digo, si hacemos una gran marcha ante la corrupción, vas a ver que se politiza, que va a haber kirchneristas que no van a querer ir, otros que sí, pues estamos politizando hasta lo que nos pone en riesgo a nosotros. Estos tres tipos sueltos, cuando pesquen que están en este auto, van a robar otro, alguien les va a avisar y van a matar a alguien en su vida. Y están protegidos por un sector de la bonaerense. Entonces, entendamos que esto no es un tema de Macri, de Vidal, del PRO, de Cambiemos, es un tema de todos nosotros. Después, cuando resolvamos este tema, cualquier gobierno se va a poder lucir, porque con corrupción va a fallar el PRO, va a fallar el kirchnerismo, va a fallar el radicalismo, va a fallar cualquier idea política. Antes decías algo interesante y lo retomo, que esto era más allá del caso en sí, de las particularidades de lo que está pasando. Decías que era una película de los argentinos, esto, que es una metáfora de lo que nos pasa desde hace mucho tiempo. ¿Cómo termina esta película? Yo te repito, si los encuentra la bonaerense, con los delincuentes muertos. Si lo encuentra la federal, pueden aparecer vivos. Y lo que más me interesa es que por el sistema Bike se han grabado conversaciones que involucran a mucha gente. Me gustaría que esas conversaciones en algún momento se hicieran públicas para saber qué funcionarios, qué personal de seguridad están involucrados en esto. Ahora hay una decisión, hoy hablé con el jefe del servicio penitenciario, de poner presos a los agentes del servicio penitenciario bonaerense corrupta. Te digo que cuando vos tenés una cárcel de alta seguridad, que no andan las cámaras porque Moreno y el cepo cambiario prohibieron la importación de los elementos que hacían las cámaras de seguridad, de los sensores, de los alambrados, que se podía importar, había dólares para la efedrina, pero no para la seguridad. Esa es la importancia que se le dio a la vida de los argentinos. Que no me hablen de derechos humanos un gobierno que privilegia la efedrina sobre la seguridad en las cárceles. Ahora, recién decía algo, decía Julio, el tema se refería al tema de limpiar la política, que venga gente honesta. Nosotros que recorremos el conurbano siempre y que vemos concejales en todos los... Yo te digo, la mitad de la gente de los consejos deliberantes tienen un prontuario, pero de terror. O sea, ahí debería haber un cambio, y fijarse, ver que el que se postula no tenga antecedentes delictivos. El cambio es la mirada de la gente. Porque eso pasó, Mercedes, porque la gente miraba para otro lado. La gente que está en las... ¿Cómo? ¿Qué, Luis? No. Nosotros nos quedamos con los brazos caídos y el país se organizó en forma mafiosa. Hasta los estudiantes secundarios, cuando toman los colegios, orinan en un altar. Todo el país se organizó en defensa propia. Cuando no hay poder político, construye su poder. Y nos organizamos mafiosamente, todos. Por ejemplo, para no pagar la alta presión impositiva, hemos creado un lugar donde se daba dinero a lo loco y los argentinos aprendimos a ocultar parte de nuestro patrimonio a las garras del Estado. Ahí entró el narcotráfico y se encontró con contadores especialistas en lavado de dinero, con un banco central que le dio los CEDIN para que su dinero sea legal. Es decir, hicimos un paraíso para todos. Pero te repito, la sociedad en defensa propia se ha organizado en forma mafiosa y especialmente las intendencias, a donde, como dice Mercedes, llegan tipos con prontuario. Mirá, te doy un ejemplo. Hasta hace un año los guardiacárceles los elegían los punteros políticos. Vos ibas a la cárcel de Florencio Varela y la misma gente que hacía la cola para visitar a los presos, a la salida hacía la cola frente a la combi que los anotaba para ser agentes penitenciarios. Sí. Esto pasó hace 2 años, lo escribí en el libro Tras los muros. Sí. Hay un intendente que tiene 2 hijos de mamelucos empleados en la intendencia. Entonces, como dice Mercedes, vayamos a los intendentes, investiguémoslo y ya tenemos la primer punta de los barra bravas, del narcotráfico, de la corrupción. ¿Vos sabés que un narcotraficante, un barra brava, maneja una agencia de seguridad? Ahora, Luis, cuando vos decís vayamos, ¿quiénes tenemos que ir? Argentina. ¿Quiénes tenemos que ir? ¿La justicia, los fiscales? ¿Quiénes tienen que ir por los intendentes? No, yo creo que, viste, cuando se hacen esas marchas pidiendo seguridad, tendrían que ser más masivas, tendrían que despertar más solidaridad,
tendría que ser sin distinción partidaria y decir, señores, aquí estamos por la vida, porque está en juego la vida de nuestros hijos. Imagínate que si los intendentes, una gran parte de los intendentes, son parte de la mafia, una parte de la policía es la que le da información a los prófugos, una parte de los bonaerenses es la que facilita las fugas, ¿en dónde podemos decir que estamos seguros? La industria de las rejas va a seguir creciendo para las casas. Vamos a hacer una gran fábrica de cárceles porque no le vamos a encontrar solución al problema, cuando tendríamos que ser una gran fábrica de gente educada, dar educación, pero tenemos gremios docentes que se manejan. Yo no me posturo ni un cargo político, puedo hablar sin pelos en la lengua, pero hay gremios docentes que se manejan de forma extorsiva y mafiosa, que lo que menos le interesa es la educación. Si no nos paramos en un punto, como país vamos a un precipicio. Acá, Julio, quería decir Yo cierro en esto. Me parece que la inflación y la corrupción son dos temas que arrastramos los argentinos por no involucrarnos en la política. En la medida en que salgamos del que se vayan todos, a lo hacemos entre todos, en la medida en que la sociedad se politice, esto se supera. Ahora, con una sociedad distraída, pasa lo que plantea Mercedes, la mafia crece. Cuando la sociedad observa atentamente las listas, los candidatos, los personajes y los juzga, la sociedad empieza a mejorar. Ahora, Julio, y eso es lo que estamos Pero de eso hablábamos La antes gente y tiene destacábamos a Stolbizer, pero ¿cuántos la votaron a Stolbizer? Está bien, pero Con eso el va discurso creciendo. maravilloso que tenía. Pero en este caso, Yo creo, por ejemplo, perdón, Ángel, la ley de ética pública es una ley nacional que obliga a hacer público las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. Dice que debería extenderse a los gobernadores y a los intendentes. Entonces, ese sería un paso realmente de transparencia para que haya control social en las Lo que pasa es ciudades. que las declaraciones públicas después están, supongamos que están, y después ven los niveles de vida que tienen y no condicen Ni con lo que siquiera el blanco, declaran pero ya es y un nadie problema. investiga nada. Las Pero- casas de pero los ya es un intendentes, problema. todo. Ya ves una valor joya en- que vale más que toda la declaración que hicieron. Pero o sea, después que los jueces activen las causas. Bueno, eso es lo que falta después. Porque Aníbal Fernández, por ejemplo, el secretario de Andrés Meisner en RENAR, en su momento, habló 700 veces con Martín Lanata y nunca dijo, se explicó, y lo echaron, Claro, era claro. el hijo de Cacho Rey, un dirigente. Cacho Rey le allanaron la casa de los hijos. Anteayer yo estuve ayer en la casa. Bueno, ese era el secretario privado de Andrés Meisner en el RENAR. Que una explicación. Daniel, y por lo cuando menos decís que política. hablaron 700 veces, no es una metáfora. Hablaron 700 literal. veces literalmente y está hay- consta en el expediente judicial. 628 Se creo que llama- decía Claro, Wiñaski. La mujer, Alejandro, termino, se llama dos datos más. La Alejandro mujer de Pérez Giancristóforo. Correa. Alejandro Giancristóforo se Ahí llama está. y le allanaron la casa, pero él hace un mes y medio se había ido y está trabajando para la municipalidad de Berazategui y el camión de la municipalidad estaba a la puerta de la casa en la calle Sarmiento 1490 de Quilmes. Porque acá quedan muchas cosas. Un socio del hermano, el intendente de Berazategui, tiene una tarjeta azul para manejar la camioneta de los Esquilazzi. Bueno, eso debería haber una denuncia de oficio. Después tenemos Granero, que lo nombró el ex secretario de Cedronar, que está procesado por haber facilitado. Él denunció que Aníbal Fernández estaba también involucrado. Ningún juez lo llamó Granero y le dijo, Granero, a ver, explique usted, fundamente, porque hubo una pelea muy fuerte entre ellos dos. ¿Quién daba la orden que la efedrina entre o no? Por el control, lo que se llama el control de los precursores químicos, ¿no? La acetona, el solvente, la efedrina, son todas bases para hacer cocaína. José Ramón Granero, que fue médico de Néstor Kirchner, Dentista. médico personal. Odontólogo. Dentista. Exactamente. Y otra cosa más. Hay fotos de Pérez Corradi, el prófugo que hace 3 años nadie lo puede detener llamativamente. Te de la digo con esposa- una foto. De la esposa de Pérez Corradi con Menem. Bueno, expliquen qué hace Pérez Corradi. Hay los cheques. Pérez Corradi cambiaba cheques en la asociación bancaria cuando ponía cheques y sacaba efectivo, que es obviamente una medida clásica de lavado de dinero. O sea, todas estas cosas nadie las investiga y llegamos a una situación explosiva como esta, que ahora es difícil de desenrollar y de manejar, ¿no? Claro, pero se habla de la purga policial y no se habla de qué pasa con el Poder Judicial. A mí me sigue llamando la atención. Yo no tengo nada en contra de la justicia, al contrario. Pero siempre pareciera que es el único poder que va y viene. Bueno, los mensajes del macrismo fue, Ollarvidi dijo que se va a ir ahora después de que termine la feria judicial. El juez Rodolfo Canicova Corral, otro juez federal, dijo que no, que va a resistir. Estamos hablando de... Pero ahí son jueces emblemáticos. Digo, la justicia es mucho más grande, es mucho más amplia. Esto no es un problema que tienen 4 jueces que conocemos todos. Ahí la pelea está en el Consejo de la Magistratura, después de la feria judicial, donde se cambiaron las mayorías
Vamos a ver si se cumple con esto, que no hay pactos. Pero yo creo que tiene que ver con cuestiones políticas, como planteaba Julio antes. Digo, el Congreso de la Nación tiene que dignificarse a sí mismo, de ver a quién recibe y a quién no recibe, para hacerse digno. Y la justicia debería también hacer una revisión para hacerse digna ella misma. No solo siempre esperar que venga de afuera esa famosa purga. Olvídate de si eso. yo pertenezco a un grupo, a una comunidad, y está hecha pelota, bueno, yo tengo que ser la primera en señalar que es lo que está mal. Los jueces tienen la vieja política de entre bueyes no hay cornadas. Bueno. No hay si desde afuera, si desde el ministro de Justicia, del Consejo de la Magistratura, no se empiezan juicios políticos, obviamente, esto va a continuar. Vamos a ver a qué pasa después de la feria judicial con las promesas de removerlo, ¿no? La degradación del poder parlamentario de diputado. ¿Puedo aportar algo? Brutal. ¿Puedo? ¿No? Del valor que tenía antes ser diputado o ser senador al que tiene hoy, que ni siquiera tiene derecho a cambiar una coma de la ley. Claro. Esa degradación es la degradación de la política, es la decadencia de la política. Luis, ¿qué querías decir? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Este caso es un leading case. El resultado de lo que suceda con estos prófugos puede ser el inicio de algo positivo o de algo muy negativo si fracasa. Y quiero terminar con algo que es positivo para la Argentina. En otra época esta fuga hubiera sido culpa de Mañeto. Hoy nos estamos dando cuenta que es una culpa de todo lo que se prostituyó y decayó la sociedad. Eso ya es un avance. Bueno, Aníbal Fernández le echó la culpa de los prófugos a la Nata y a Wiñaski, que tienen que explicar su participación en el hecho. Es ridículo cuando uno escucha este tipo de cosas de un ex jefe de gabinete. Martín Lanata usó a Jorge Lanata para ir a un lugar privilegiado para poder escaparse, porque esto se viene programando hace muchos meses. Está bien, pero supongamos y eso, lo programan ellos, y que no me vengan con conspiraciones. Los más beneficiados son ellos. Claro, por eso te digo que no digan que por culpa del periodismo se escaparon. Ellos ya lo tenían planeado, que Casal permitió el reportaje, que Scioli. Los únicos beneficiados con la fuga son los que se fugaron, que estaban condenados a perpetua y con sentencia firme. Lo que viene después nos va a servir a nosotros como sociedad. Si el resultado es bueno de capturarlos, de que hablen, de dar a luz las grabaciones, de empezar a desmenuzar esta sociedad mafiosa que nos gobierna, bienvenida a la fuga. Si fracasamos, estamos en problemas. Eso le quería preguntar a Ángel, si se puede, a Daniel y a Julio, ¿no? Esta idea. Yo imagino que hay, a grandes rasgos, habrá miles, ¿no? Pero 3 escenarios que podemos plantear como posibilidades, que recién planteó Lu. Uno, que aparezcan los 3 sin vida, cosa que para mí se habla de esto con naturalidad, que a mí me asusta. La otra es que los recapturen, ¿no? Eso sería, imagino, el escenario ideal. Y la tercera es que no aparezcan nunca más. De estos 3 escenarios, ¿cuáles creen que podría ser de cada una de las consecuencias políticas o cívicas que pueda tener cada uno de estos escenarios, que son los 3, imagino, más posibles? Bueno, yo creo que ya hay un desgaste político de María Eugenia Vidal. Ritondo admitió que fue un error haber dicho que los tenían acorralados, no me acuerdo la frase exacta que utilizó. Y yo creo que también Cristina Kirchner está desde afuera con su decisión de no querer aprobar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cuando ustedes la semana pasada lo llamó a José Otavis, impidió tener los 2 tercios, está apostando a eso. Hay todo un sector dentro del kirchnerismo que apuesta a un desgaste político rápido de la imagen de María Eugenia Vidal. Desgraciadamente, eso es un caso testigo, pero la cuestión de la policía bonaerense debería ser una cuestión nacional, de consenso nacional, y estamos divididos los argentinos porque cada partido tira para su lado, digamos, y si esto no hay un consenso se va a volver a repetir con la Nata o con otros personajes que aparezcan después, ¿no? Yo te digo una cosa, estamos hablando un mando de sospecha total sobre toda la bonaerense. Yo quiero decirte una cosa. Yo estuve en estos días con 2 policías que los conocía, que están trabajando en la búsqueda de estos 3 delincuentes, 2 de la bonaerense. No voy a dar los nombres, pero te voy a decir en dónde trabajaron. Estuvieron en el secuestro del padre de Julián Aguada, que fueron los que desbarataron la banda, y también en el secuestro que hubo hace 2 años del empresario Rebagliati. Laburaron muy bien y ahora me los volví a encontrar trabajando
buscando a estos 3 delincuentes. O sea que no todos son un desastre. No, ni eso está pues, claro. obviamente. eso está Hay claro. gente que ha trabajado Lo que pasa muy es que bien no pueden siempre. luchar contra la corrupción mayor. a ver, Fer, Yo creo que acá, digamos, si mezclamos la política con la bonaerense, gana la bonaerense 40-0 porque hay una cuestión también que tiene que ver con la resolución del conflicto de cómo funciona la policía. Si vamos a la matanza de Ramallo, que se acuerdan que nunca se Sí, terminó de yo estuve resolver, ese día. bueno, mataron ahí, murieron gente que estaba cautiva, murió uno de los delincuentes y el tema es que fue preso un delincuente y apareció muerto a los 10 minutos. Ese fue un acto muy claro de la bonaerense marcando la cancha. Y después tenemos la caída de un gobierno con la muerte de Costequi y Santillán, que salió un comisario que parecía que estaba en Casa Mayor. Entonces digo, es posible que este hecho se produjo y ahora la pelea de la bonaerense marcando, diciendo, bueno, muchachos, recién está empezando, nosotros podemos resolver esto. Pero hay 2 o 3 maneras de encararlo. Uno es decir, como hizo en el caso de cuando estaba Solá, que lo puso Aslarian, hizo una reforma y trató de poner una paralela para decir compitan entre sí y no tengamos todo centralizado porque nos comen. Y el proyecto que hizo Massa, que hizo que empezara a haber policías en las comunas, también era interesante. Quedó medio amañado porque quedó también dependiendo de la centralización de la bonaerense. Yo creo que esto no es casual que ahora la bonaerense esté funcionando de esta manera porque le están marcando la cancha a la gobernadora y se la están marcando a Ritondo. Le están diciendo, a ver, ahora la manera de resolverlo, la posibilidad mayor para mí es que vuelva a tener el 911 un control civil que no esté en manos de la policía y que los temas de las fuerzas civiles tengan mayor injerencia y desarmen un poco esta estructura porque cuando está como una pirámide no la toca nadie. Si el diálogo le gana la confrontación, podemos salir de la inflación y la corrupción. Y esto para mí, el debate central se da entre el kirchnerismo y el peronismo. Si el peronismo se saca de encima el kirchnerismo, aísla a aquellos que ven en la confrontación la única salida. Y la salida lógica es la democracia entre adversarios. Y salir para siempre de la demencia de la confrontación. Para mí es esto. Si se achica el kirchnerismo, se agranda la democracia. Esta es mi idea. Y para eso el peronismo puede revivir o morir abrazado al kirchnerismo, que es el riesgo peor. Ahora, ¿qué te pasó, Julio, cuando viste los tweets de Aníbal Fernández diciendo la culpa es de la nata, de Wiñaski? Ya también vi una vez cuando lo acusaban a Menem de delito, cantamos la marcha. Uno ya está acostumbrado a hacerse cargo de sus propias vergüenzas. Pero me parece que el problema es que la sociedad se politice. Si la sociedad hace eso, si la sociedad se apasiona por la política, si le pone el 10% a la política de lo que le ponemos al fútbol, vamos a ser tan importantes en el mundo como lo somos con el fútbol. Ahora, pero es interesante eso que plantea Julio con respecto a lo que decías antes, sobre todo de se ganó por 4 o 5 puntos. Digo, vos tenés hoy esta situación en la cual Aníbal Fernández podría colaborar si quisiera, porque imaginemos el caso hipotético que Aníbal Fernández no conoce a ninguno de los protagonistas particulares de esta fuga. Imaginemos y que cada uno, si lo quiere creer, lo crea. Es un hombre que viene siendo el hombre más fuerte de Quilmes desde hace muchos años, más de una década. Entonces seguramente conocerá protagonistas, rincones, lugares, gente del bajo mundo, gente que sabe obviamente tener información sobre estas personas. Digo, si quisiera podría colaborar. Lejos de colaborar con la justicia, está diciendo bravuconadas en Twitter, insultando a periodistas, amenazando con querellas, entorpeciendo la investigación, diciendo que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires toma cocaína y bueno, proponiéndole una rinoscopía pública. Digo, ¿qué pasa con un Aníbal Fernández así, ex jefe de gabinete? No es que Aníbal Fernández es un barra brava o un condenado o un investigador. Es ex jefe de gabinete, hasta hace 20 días lo era. Solo una sociedad muy débil puede permitir que alguien le quiera imponer su patoterismo para que lo voten. Es debilidad de la sociedad. Porque en una sociedad normal, o te seducen o le votás en contra. Que te metas miedo, ya no existe más. Entonces a mí me parece que Aníbal expresa una sociedad que pudo ser, pero que a Dios gracias no es, nos salvamos. ¿Y por qué quedó tan solo? Ayer hablábamos de eso, que nadie salía a respaldarlo, de cómo quedó solo tirando tiros al aire. ¿Y qué te parece? ¿Quién se va a hacer solidario? Y no sé, era una figura importante del gobierno del anterior. pasado. Digo, él se castró el futuro, él se cortó el futuro, no se lo cortó nadie. O sea, ¿cómo te bancás eso? Digo, porque murió hace unos días el Beto Imbeloni y yo le escribí una necrológica de amigo, como lo hice con Herminio.
Esa es la parte del peronismo que yo me banco. La otra se la bancan los tipos que lo usurparon, es otra cosa. Ángel, Cristina no va a salir hasta dentro de 3 meses. ¿No tuiteó? Va a esperar 3 meses, ella apuesta a que el gobierno fracase políticamente, que fracase la economía y después va a intentar tomar la iniciativa de vuelta. Ya seguimos charlando, pero vamos al otro móvil que tenemos, en este caso con Diego Ferrón, que es el hermano de Damián, una de las víctimas del triple crimen. Diego, ¿cómo te va? Ángel te saluda. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes para todos. Gracias por estar ahí. Te escuché en varias entrevistas en estas horas hablar del tema. Primero quería saber cómo estás vos, cómo está tu familia. Me imagino que con miedo, preocupados, que se les deben mezclar un montón de cosas. Y sí, como decís vos, un montón de sensaciones encontradas, nerviosismo, temor, incertidumbre, expectativas, pero tenemos que seguir trabajando, haciendo nuestra vida dentro de lo que se puede normal. Recién decíamos con Leuco acá que está todo naturalizado, ¿no? Que todo el mundo pensó, con estos 3 prófugos van a aparecer muertos en cualquier momento, bueno, como le pasó a las 3 víctimas en este caso. ¿A ustedes qué les pasa cuando se enteran de la fuga, cuando ven que se escapan, cuando ven que no los pueden encontrar? Y vemos como esta gente, así como se manejó en el triple crimen, con mucha impunidad, por suerte en su momento con el fiscal Bidone, el doctor Pierri y Calver Maten, logramos una condena. Nuevamente se escapan de un penal de máxima seguridad, se van caminando y ahora no los podemos encontrar. Tiene mucha protección, tiene mucha logística. No es gente que haga las cosas así nomás. Ellos están muy bien preparados. Diego, ¿cómo estás? Diego Leuco te saluda. Vos recién nombrabas al fiscal Bidone y a los abogados Miguel Ángel Pierri y Alejandro Sánchez Calver Maten, naturalmente porque uno de los asesinados en el triple crimen era tu hermano y ustedes tuvieron mucho contacto, mucha relación con esa investigación judicial, con esa causa, con la investigación del triple crimen, que justamente condenó a los Lanata y a los Schillaci. Recordemos que Víctor Schillaci también tiene un hermano condenado. ¿Qué nos podrías contar de esa causa, de todo lo que sabés, de todo lo que te metiste, de todo lo que averiguaste? ¿Cómo nos podrías explicar qué pasó con el triple crimen y con esta fuga de ahora? Bueno, el triple crimen tiene una punta esencial, que es Esteban Ibar Pérez Corradi, al cual nunca lo pudimos sentar en el banquillo, se nos escapó caminando, igual que ahora los hermanos Lanata y Schillaci. Es una causa que destapa lamentablemente muchas otras, no solo el tráfico de efedrina, las mesas de dinero, mafia de medicamentos, aportes a campañas políticas. Pasaron más de 200 testigos, el juicio duró 3 meses, más de 20 audiencias de 9 horas, así que pudimos escuchar de todo, sacar nuestras conclusiones y llegar a que esta gente era la culpable como partícipe necesaria del hecho, pero nos sigue faltando gente, no solo los hermanos Lanata y Schillaci pudieron ser los responsables de semejante masacre. Y cuando escuchaste el nombre de Aníbal Fernández en la televisión, a Martín Lanata, el asesino de tu hermano, en televisión contando que él tenía relación con Aníbal Fernández, a Salerno, a quien vos también sindicaste últimamente en declaraciones como uno de los responsables de todo, digo, ¿era la primera vez que escuchabas el nombre de Aníbal Fernández vinculado al apodo La Morsa, o aquellos que presenciaron el juicio por el triple crimen ya habían escuchado y vinculado este apodo con Aníbal Fernández? Realmente yo no te puedo mentir, porque en juicio oral nunca se nombró el nombre de La Morsa, lo dijo Solán Bellón en su declaración, que habían pagado protección a un hombre de bigotes, una cifra creo que de $250.000, pero nadie dio un nombre preciso, solo un apodo. Salerno tampoco lo hizo en juicio oral, no creo recordarlo, pero tuvieron su oportunidad tanto Salerno como Lanata para hacerlo durante el debate. Lamentablemente lo hicieron después, y si hubiera alguna vinculación de alguien, tuvieron su oportunidad. No quiere decir que ahora no esté. Creo que Salerno después no ratificó sus dichos, sí Martín Lanata. Diego, voy un poco más a lo personal. Te escuché en alguna entrevista decir que sentías culpa de no poder haber evitado que tu hermano, que Damián, termine de esta manera.
Y la culpa está, ¿sabes por qué la siento? Porque fui muy compinche de mi hermano. Éramos amigos, hermanos, pasábamos muchísimo tiempo juntos, tanto en la infancia como yo que me casé muy joven. Mi hermano me visitaba frecuentemente, todos los sábados los compartíamos juntos. Y no haberme metido tanto en esta última etapa donde él realizaba el negocio con Salerno, me da la culpa de no poderlo haber evitado, de poder haber intercedido en algo. ¿Fue algo que intentaste y que no encontraste respuesta? ¿Cómo fue? No, yo como mi hermano ya había tenido una experiencia con Salerno de trabajo y no había sido buena, yo le preguntaba a Damián por qué había vuelto a trabajar con él. Él me decía que había hecho otro arreglo comercial, que las cosas iban a andar bien, pero a mí no me gustaba su relación con Salerno. Entonces decidí dar un paso al costado. Sí, me hablaba, le preguntaba como cualquier hermano cómo te va, las cosas me están yendo mejor, me comentó lo de bancarios y no fue mucho más profunda la charla sobre el tema laboral. ¿Y era una situación que tu familia conocía, el resto de tu familia, o era una relación que vos solamente charlabas con él? Mi hermano era una persona que contaba muchas cosas, no era alguien que sea cerrado, pero todos sabíamos que él tenía su vínculo en la farmacia con Salerno, que era su amigo de la infancia, que estaba trabajando ahí, creímos que era un trabajo normal, donde no tendría que haber riesgos como el que sucedió. Después, atando cabos de algunas cosas que dijo las últimas semanas, por ahí sí, algunas pistas ¿Por ejemplo? Podíamos recopilar. Por ejemplo, cuando le dice a mi mamá una semana antes que había gente del poder metida, que estaba todo muy sucio y era todo muy corrupto. Una semana antes de que aparezca muerto. Se ve que él tenía ganas de hablar, ahí también menciona que como algo notorio, que en el negocio estaba el papá de Ricky Martínez, lo dijo como una figura, se ve que conocida, Mariano, y le comentó eso también a mi mamá. Sí, el papá de Mariano Martínez, que en su momento también estuvo detenido, Ricky. Diego, una cosita, ¿vos tienen miedo ahora? Porque los asesinos de tu hermano están libres, o sea, están libres, están prófugos, pero están en la calle. Yo te cuento, nosotros si tenemos que tener miedo, lo tenemos que tener hace 7 años. Hace 3 años que tenemos prófugo al autor intelectual del triple crimen, al cerebro de todo esto, quien tiene mucho poder, quien es un fantasma en esta causa. Así que si apresaran a estos 3, Corradi también está libre. Para nosotros, si tenemos que vivir de custodia, va a ser de por vida, o por lo menos hasta que encarcelen a Corradi y a estos 3 prófugos. Por eso es que decido no pedir custodia. No podría realizar mi vida normal, me tendría que ir del país. Diego, te hago una pregunta. ¿Le había traído algo de alivio a tu familia que estas personas estén presas? ¿Algo de justicia, esa sensación? No te escuché bien. Sí, te pregunto porque muchas veces la justicia, si bien no te va a devolver a tu hermano, alivia un poco el dolor de la pérdida. Entonces la pregunta es si ustedes sentían alivio con estas 3 personas presas y qué sentís ahora. Por supuesto, esto era el primer paso que dimos. Que estas 4 personas hayan sido condenadas por unanimidad por el Tribunal de Mercedes y después que Casación haya reafirmado la sentencia, para nosotros era muy importante. No que nos iba a dar una tranquilidad plena, pero sí que una parte de justicia se había hecho. Ahora volvimos a foja cero, tenemos 3 condenados prófugos, un actor intelectual prófugo y mucha gente más que queda por investigar. ¿Rechazaste la custodia, decías recién? ¿Recibieron algún tipo de amenazas? No, por eso tampoco decidí tener una custodia, porque creo que esto no es contra las familias. Si bien yo tomé las riendas en el asunto para poder hacer una querella como corresponde y seguir la causa para que haya justicia por mi hermano, todo lo que sé me lo dice la justicia, los abogados, el fiscal. No es algo que yo me ensañé contra 4 personas. Estas 4 personas, la justicia las declaró culpables. ¿Y ahora tenés confianza en que los que recapturen? Esperemos de que sí. Mi miedo lo tengo porque van pasando los días. Hablo diariamente con el ministro Cristian Ritondo,
Creo que se están extremando todas las medidas, que ahora se reforzó también con Policía Metropolitana. ¿Qué te dice Ritondo? ¿Qué te dice Ritondo cuando hablan? Y Ritondo me dice que tenga confianza de que él los va a atrapar, que está haciendo un esfuerzo muy grande, que puso todas las fuerzas abocándose a que estos 3 personajes aparezcan y aparezcan con vida. Ahora, vos hace un ratito, Diego, decías que esta gente tenía, los 3 prófugos tenían gran logística, y sin embargo todavía se anduvieron por ahí nomás, por el centro de Quilmes, sin ir más lejos. El sábado estuvieron en la casa de la madre de los Lanata, en la calle Antártida Argentina, al 1000, a la vista de los vecinos, que llamaron a la policía inclusive y todo. Pero lo de la madre en la casa de Martín Lanata, de Cristian Lanata, creo que la única que declara y que los vio fue ella. A Cristian, que le fue a pedir. A mí me genera muchas dudas que un prófugo que lo están buscando, no, 700 esa es la suegra. Efectivos, la que declara eso es la suegra. Lo de la suegra. Hubo 2 casos. Primero, correcto, primero estuvieron en la casa de la madre en la calle Antártida Argentina al 1000 el sábado a las 6 de la mañana, y según los vecinos se quedaron en una EcoSport, se vio el auto y todo. Al día siguiente, a la madrugada, van a la casa de la suegra de Martín Lanata, donde él la aprieta para llevarle el auto. ¿Esquilachi o Lanata? Lanata. Pero ahí te das cuenta. Me genera muchas dudas que sí, habría que probarlo eso. Para la justicia no es tan así, me parece. Para la investigación no es tan así. Ok, Diego, te agradezco por tu tiempo y por atendernos. Un abrazo. Gracias a ustedes, buen día. Ahí estaba Diego Ferrón, hermano de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen. Es muy importante esto último que dijo recién Diego Ferrón, porque es justamente parte de lo que está diciendo el propio Cristian Ritondo y gente vinculada a la investigación. Atención, dejemos de dar por cierto todo lo que hasta ayer creímos que era cierto, porque empiezan a dudar de todo ahora los investigadores. Es verdad que fue a tal no casa... comprar cualquier dato como es verdad que fue a tal casa... Como se pueden comprar un guardia cárcel o se compró un servicio penitenciario entero, se puede comprar un testigo. Pero acá yo digo una cosa, porque esta nota la di yo y fue primicia mía y yo hablé con la persona que la vio. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. Yo le creo a la mujer de la calle Antártida Argentina que vio a los hermanos Lanata el sábado a las 6 de la mañana y que llamó a yo tengo una pregunta. ¿Te llamó alguien para preguntarte quién era esa mujer? No. Porque digo, también, lo está diciendo Mercedes en televisión, estamos desde ayer, lo escuchamos nadie todo. accionó. ¿Alguien fue a buscar a esa testigo que efectivamente dice que los vio? Y que llamó al o la protegió para que no la mataran. No, me había llamado a la justicia y no me llamó. Julio. Un detalle que es una obligación moral. Leopoldo Vina era mi amigo, pero era mi amigo el padre. Él jugaba al frontón conmigo, yo siempre fui una bestia y él era un capo jugando y me apoyó. Y era un santo varón. Y eso lo quiero decir porque lo conocí años, a él, a la madre, al padre, al tío. Creo que no tenía nada que ver con nada y uno se queda como asombrado de que este hecho haya caído sobre gente que la conocía en serio y que estaba lejos de meter dudas de que estuviera en ese ámbito. Lo lleva, son Forza, Ferrón y Vina. A Vina lo llevan a esa reunión con Lanata en el Walmart como guardaespaldas, por eso se queda el involucrado. Un santo varón que... un inocente total. Simplemente, Ángel, para cerrar este punto, más allá de que Mercedes, por supuesto, tiene el derecho de creerle y todo, y cada uno tiene el derecho, lo que digo es que quienes están investigando esto, a partir de haber dicho los tenemos cercados y finalmente lo era, a partir de apariciones inverosímiles de los prófugos por todos lados, donde hay policías alrededor y que nadie lo haya agarrado, empezaron a preguntarse, no digo que estén negándolo, empezaron a preguntarse, ¿fueron ¿se lo preguntan casa? a ellos mismos o se lo van a preguntar a los testigos? Empiezan a revisar esto. Hay un punto donde enoja. Pero quiero decir, se lo preguntan a la noche con la almohada. No, pero es lo que se dice, que la carne podrida que el propio sistema de la policía le puede estar vendiendo para decirle, mira, vos querés hablar con nosotros, te lo traemos en 10 minutos. Un ejemplo sencillo que pasa acá entre nosotros, que no somos nadie, y respetando el trabajo de Mercedes, que la verdad que va y le pone el cuerpo cada vez. No es que te lo tenés que preguntar, tenés que accionar en serio. Bueno, yo a Cristian Ritondo le conté la situación. Cristian la sabe, lo que no me citaron es de la justicia.
Claro. Ni fueron a buscar a esa persona tampoco. No, lo mínimo. Ni siquiera te A llamaron a vos. buscarla, a protegerla, digo, a ver, o efectivamente a descartar la versión. Mínimamente que también comprobar una si es opción. verdad o no. Claro. Mínimamente. Es raro. Ahora, pensaba también, antes hablamos de la efedrina, así, la droga a gran escala, pero ni siquiera se denuncia el chiquitaje, porque la gente también tiene miedo. Todo el mundo sabe dónde se vende droga, dónde hay lugares para ir a comprar, pero ante la inacción general que hay con este tipo de cosas, nadie denuncia nada. Digamos, son pequeños testimonios como el que consigue Me Mercedes. parece que lo que cambió, Primero tiene que dar una seguridad no, para por poder ir a eso, lo que denunciar. cambió es el miedo. Vos antes sabías quién vendía la droga en tu barrio y como había un código barrial, no estoy contando nada nuevo, digo, los chorros de tu barrio y los dealers de tu barrio, vos no te tocaban, te cuidaban la casa, te robaban el auto de al lado, el tuyo no lo robaban, estaba todo bien. Ese código cambió por el código de que vos no puedes denunciar nada porque después te revientan tu casa, te revientan tus autos. Ahora, pero, Carmela, y vos no tenés a dónde acudir. ¿Cuántos peces gordos del narcotráfico están presos en Argentina? ¿Cuántos? Ninguno. Son todas mulas que No, encontraron en entonces, Ezeiza. Sí, las Ese- narcomodelos. ese- Sí. Porque ¿qué pasa? Vos, cosa que hay que hacer, podés tener al dealer y demás, pero después tenés 2 dealers, 3 dealers, hay un ambiente que lo reproduce. Entonces, si la unidad de información financiera, en vez de haber estado persiguiendo políticos como de Narváez, empresarios, hubiese estado persiguiendo narcotráfico. No, por ahí a los dos, ¿no? No hay que elegir. Bueno, Narváez no tenía ninguna causa por No lo digo por de narcotráfico. Narváez puntualmente, digo, pero no es que, bueno, o perseguimos empresarios corruptos o perseguimos narcotraficantes. No, trabajemos bien. Lo peor es que toda aquella persona que lave dinero tiene que ser investigada por la unidad de información Daniel, estamos de financiera. Pero acuerdo. la unidad de información financiera y un fiscal en este caso, por ejemplo, omitieron empezar a investigar a Totalmente. Lázaro Báez cuando se hizo la denuncia. Entonces, Totalmente. yo hablo de replantear eso y llevar esto para agarrar al que está financiando a todos esos dealers. Pero Daniel, se dedicaron a perseguir disidentes. Claro, Y lo por que era supuesto. el peligro, ¿quién era el enemigo? El que pensaba distinto, no el que vendía falopa. Sí. Y esa fue la estructura del poder final, ¿o no? Espiaron más a los periodistas que a los narcos. Pero Sí, claro. a todos los que pensábamos distinto. Yo era el observado número 36, vos que observado eras. No, que no, a mí me denunció Berbic, que yo tengo altos honores de la altos honores. botonería argentina. Pero digo, vos tenés que esos tipos estaban persiguiendo disidentes porque la concepción de la KGB era más importante que la persecución de la droga. Vuelvo a Luis Belde, que está en nuestro móvil, periodista, escritor y que escribió mucho sobre el tema de las cárceles. Te quería preguntar, Luis, si hay más prófugos de los que pensamos, más allá de estos 3 casos puntuales. Prófugos peligrosos, me refiero. Hay muchísimos prófugos. Quería acotar un dato. Hay 600 perejiles que venden droga presos, ningún narco grande. Claro, lo que decía Daniel recién. Muchos son custodiados por el servicio penitenciario y venden droga dentro de la cárcel para el servicio penitenciario. Respecto, la pregunta tuya específica era... Si hay más prófugos de lo que pensamos, digamos, esto llamó mucho la atención por las características del caso, pero ¿es fácil escaparse de una cárcel? Sí, es fácil escaparse de una cárcel y hay muchísimos prófugos. Y te voy a contar una historia que conté en Tras los Muros. Sí. Hace unos años se formó un grupo de cazadores de prófugos con gente capacitada como comando y con una gran fuerza de inteligencia, con computadoras, donde cazaban los antecedentes de ellos con los lugares donde podían ir. Los primeros prófugos se atraparon frente a las colas del Banco Provincia cobrando subsidios. Después otros en otras situaciones y a los 2 años después de recapturar 250 prófugos fue disuelto el organismo. Ahora, ¿sabés por qué también hay tantos prófugos? Porque también está el tema del patronato de liberados, que lleva meses de paro, como pasó el año pasado, porque no les pagan, están siempre con sueldos atrasados y los que son los que tienen que controlar por ahí al que tiene una libertad una libertad condicional y bueno, y muchos de esos terminan prófugos porque nadie los controló. Es que el patronato de liberados no puede entrar a ciertos lugares y el control lo cita al que tiene la salida transitoria. A un bar hablan y el tipo dice, no, está todo bien en mi vida, mi familia bárbaro. Pero al patronato de liberados no se da la importancia que tiene que tener.
Luis, te quiero agradecer por el tiempo, no sé si estás de vacaciones o estás trabajando en Miramar, pero estuviste un rato acá con nosotros, así que gracias por estar ahí. No, Está nublado. gracias a ustedes. Gracias Luis Beldi, gracias Daniel también, tenemos tu libro acá que nos trajiste, Nisman debe morir, lo recomendamos, gracias por el regalo, gracias por el monito, nos trajiste un monito también. Ay, por el ¿por año del qué? mono, el año del mono. Claro, el mono de fuego el próximo año. A según usted el también horóscopo. con eso, no Muy me diga. bien. Usted también con eso, ni que fuera una No, mafia. porque vinieron 2 o 3 que hablan de los vino Sí, Ludovica. Ludovica viene. Buena memoria, tengo buena memoria. Ludovica, Vino gracias. Ludovica, por eso. Daniel por venir, Julio, un placer, como siempre. Campi, ¿todo bien? Con Campi, el imitador. ¿Lo volviste a ver o ya se cortó esa relación? Es algo que me supera. Mi admiración es total. Gracias, Julio, por venir. Enseguida vamos a contar una bomba que tiene que ver con el mundo del espectáculo, podemos también, decir. ¿por qué no? También, porque es mucho más amplia, Sí. pero con pruebas. Se confirma algo de lo que hemos hablado bastante.